Bueno, Juan Carlos, buenos días. En primer lugar, Buenos muchísimas días. gracias por prestarnos parte de tu tiempo al grupo y a Leonor. Muchas gracias. Encantado de estar con vosotros, con Egoid. Eh, Sabemos mucho de tu trayectoria de asesoramiento a grandes empresas, de trabajar en muchos sectores, pero nosotros te conocemos principalmente por la labor que has hecho escribiendo libros en temas de relación de liderazgo y talento y deporte con nuestra directora, con Leonor. Ujú. Pero no sabemos realmente qué es lo que te llevó a vincular el deporte con toda tu labor profesional. Bueno, ¿Cuál pues fue el fue punto? precisamente la doctora Leonor Gallardo. Yo venía del mundo del liderazgo, en distintas multinacionales y trabajando básicamente con empresas, tanto privadas como públicas, con organizaciones, pero en 2006, como ella dirigía el programa de gestión deportiva en la Real Federación Española de Fútbol, quería contar con una persona que su campo fuera el liderazgo y tuvo ella la iniciativa de contactar conmigo. Estuvimos hablando de lo divino y de lo humano, más de lo humano que de lo divino. Y a partir de ahí, en 2007, tuvimos la oportunidad de preparar un paralelismo entre el deporte y la empresa, y además con esa mentalidad investigadora que ella tiene, siendo una principal investigadora, el equipo investigador que sois vosotros, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y bueno, pues ahí ese libro de liderazgo, empresa y deporte ganó el premio de ensayo Everest en 2007 y toda la trilogía de La Roja, la de Guardiola, la de Mourinho, la de Messi, Cristiano y Falcao, todo lo que hemos ido escribiendo a lo largo de estos 8 años ya. Y desde esta experiencia ya de 8 años, ¿qué valores crees que debemos de aprender del deporte en general? No solo del fútbol, que muchas veces ha sido la línea por la que habéis venido publicando los libros con los ejemplos más, digamos, mediáticos. Uh-huh. ¿Qué valores crees que aporta el Bueno, deporte? para nosotros el deporte, y sobre todo desde la investigación y la gestión deportiva, es una magnífica metáfora de la vida y de los equipos, porque te permite saber si un equipo, si un club, si una organización gana o pierde en poco tiempo, en una temporada o en un campeonato. Y además se ha dado una circunstancia en estos últimos años difíciles para la economía española, es que, como recientemente me decían en Venezuela, cuando uno ve los canales deportivos hay buenas noticias de España y cuando ve otros canales hay malas noticias de España. Por tanto, puede haber ayudado también, nosotros repetimos que el éxito no es por casualidad y por tanto puede haber ayudado que nuestro éxito deportivo, como bien dices, en el fútbol como en tantos campos, se pueda llevar también al mundo de las organizaciones. Sabes que nuestra labor como grupo de investigación principalmente es generar conocimiento y luego Uh-huh. poder aplicarlo en el mundo de la gestión deportiva mediante asesoramiento, mediante formación. Uh-huh. Pero concretamente, ¿qué papel crees que juega la investigación en la formación y en la preparación de los gestores deportivos? Bueno, yo creo que la investigación siempre es algo previo a la gestión, porque la gestión, como muy bien dices, debe ser la aplicación de un diagnóstico. Por lo tanto, hemos de investigar previamente qué nos pasa. Ya, una crisis anterior, como fue la del 29, y todas las consecuencias dramáticas que tuvo luego la guerra civil, don José Ortega de Gasset decía que lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa. Entonces, investigar significa que vamos a poder saber lo que nos pasa. Y sabiendo lo que nos pasa, podemos tomar medidas y por lo tanto actuar en consecuencia. Sin investigación no puede haber gestión. Y la investigación nos lleva a la innovación. Uh-huh. ¿Qué ejemplos de modelos de innovación en el deporte o en el mundo de la empresa en general crees que tenemos ahora mismo vigentes? Bueno, como sabes, hay innovación de producto, hay innovación de procesos y hay innovación en sí misma de gestión, de modelo. Entonces, el deporte español ha innovado, yo creo, poniéndole sistema a la pasión que tenemos en términos de procesos. Ha innovado porque tenemos muy buenos entrenadores y en el mundo de la empresa se empieza a apreciar a partir de este nombre húngaro, ¿no? Esta palabra como el coaching, la importancia que tiene disponer de espejos y de procesos de acompañamiento que permitan detectar dónde están tus fortalezas y tus oportunidades de mejora. Y evidentemente ha innovado en los modelos de negocio. En un país pequeño, poblacionalmente hablando, que ahora es la 12ª economía del mundo, pero en cambio tiene éxitos deportivos al nivel de naciones muy grandes, muy pobladas o con mucho dinero por medio, ¿no? Por lo tanto, también hemos innovado eficientemente desde el orgullo de pertenencia y desde, bueno, teniendo muy poca gente en motos o en Fórmula 1, por no hablar del fútbol, o en baloncesto, en balonmano, pues hemos llegado a la altura de los mejores.
Contextualizando un poco el mundo laboral en el que nos movemos, en el de la investigación y el de la innovación dentro del deporte, teniendo en cuenta los recortes y unas circunstancias un poco agresivas, por decirlo de alguna manera, ¿cómo crees que debemos de afrontar la situación? ¿Hacia dónde crees que debe tender la investigación en general y la del deporte en particular? Bueno, nos gusta repetir en el deporte y en la empresa en general, en todo tipo de organizaciones, que hay ganadores y perdedores. Y tengo que felicitaros, y lo digo desde el sano orgullo, porque hoy sois ganadores, porque me consta que en momentos muy difíciles estáis mejor que nunca consiguiendo proyectos, próximamente disponiendo de un laboratorio más grande y además de máquinas que son buenas inversiones y inversiones muy rentables, pero que solo los ganadores pueden recibir. Por lo tanto, ya repito, desde el sano orgullo hay ganadores y perdedores. ¿Qué define a los ganadores de los perdedores? ¿Qué les separa? Pues también lo sabemos, tenemos digamos, la valentía para hacerlo. Por eso hay que reconocer quienes lo hacéis bien, que es esa capacidad para seguir aprendiendo. La humildad no es depreciar tu talento, la humildad es sentirte muy orgulloso de lo que vas consiguiendo y cada vez conseguir más. El mundo del deporte requiere de mucha investigación en seguridad de los campos, en posibles lesiones, en piscinas, en muchísimas áreas en las que vosotros sois punta de lanza y donde tenemos que sentirnos muy orgullosos como país realmente en lo que estáis haciendo, y eso hace que el deporte cada vez sea más profesional, esté mejor gestionado. Por lo tanto, repito que sin investigación, sea investigación y desarrollo, sea investigación ligada luego a la innovación, como muy bien decías, no puede haber una gestión profesional ni eficiente. Sería siempre improvisar, y cuando improvisas las cosas no salen. Hablabas de la necesidad de aprender, y en tus charlas siempre hablas de la inversión en educación como la inversión más rentable. Uh-huh. En este sentido, en el ámbito de la formación y de la educación, hay un debate latente sobre las diferentes titulaciones que tenemos en el sector deportivo, sobre la falta de regulación, etcétera. En tu opinión, ¿cuáles son los aspectos de la formación que han de hacer un buen líder en el mundo de la gestión deportiva? Bueno, yo creo que hay varias cosas. Primero, cuando me refiero a que la educación es la inversión más rentable, me gusta citar la fuente, hablo del doctor James Heckman, Premio Nobel de Economía, de la Escuela de Chicago, porque él ha demostrado fehacientemente y con todo rigor que por cada euro que invertimos en educación, tanto en tiempo como en dinero, porque muchas veces es tiempo, se reciben 17. Por lo tanto, el ROI, el retorno de la inversión, es de 1.700%. No hay ninguna inversión en el mundo de manera sostenible que te permita. Puede haber un pelotazo puntual, pero no un retorno de la inversión sostenido de 17 veces por cada euro en tiempo y en dinero, repito, dedicado. A partir de ahí hay capas sucesivas. La formación es condición imprescindible, esencial, inicial, porque te dota de conocimientos, de formación, de lo que llamamos aptitud con P. Tiene que haber otra capa, que es la actitud con C, que es los comportamientos. Por eso hablamos de talento como inteligencia triunfante. Tiene que partir de inteligencia, de conocimientos, pero tenemos que llevarlo a los comportamientos. Y eso multiplica por el compromiso. Esto nos lo enseñó hace años un experto en talento, que es David Ulrich, de la Escuela de Michigan, que es la energía que le pones a los proyectos. Por tanto, si tú no tienes esa capacidad, o si tienes capacidad, pero no pones toda la pasión, todo el entusiasmo, todo el elemento, como se dice ahora, esa implicación, pues no vas a conseguir lo mejor. Y luego hay contextos donde la universidad es muy importante. Ya Peter Drucker, el padre del management, de la gerencia, decía que las empresas del futuro se parecerían a hospitales, a orquestas sinfónicas y a universidades, es decir, centros de conocimiento que convertimos ese conocimiento en realmente expertise, ¿no? en maneras de hacer las cosas. Por tanto, el entorno universitario, como compruebo en Toledo, ¿no? En el campus de la Real Fábrica de Armas, pues realmente es un entorno que invita al aprendizaje compartido. Y volvemos a esta necesidad imperiosa que tenemos los latinos, los españoles, y en Castilla-La Mancha no es una excepción, de ponernos en valor. Es decir, vemos un campus como Harvard o como Stanford, y ¿por qué no un campus con toda la riqueza de la historia que tiene Toledo? Pues yo tengo que reconocer mi ignorancia. He estado en Harvard varias veces, he estado en Stanford también varias veces, no había estado todavía en algo que me resulta tan cercano cultural y geográficamente como es el campus de Toledo. En el sentido de, una vez habernos formado, aunque es un proceso que no debería de terminar nunca, tal y como extraigo de tus palabras, Uh-huh.
Después o durante, ¿cómo debemos actuar para no desaprovechar nuestro propio talento? Bueno, es un tema de conciencia y es muy curioso porque cuando normalmente se dice que utilizamos el 10% del cerebro, el 5, el 1, tal, utilizamos todo lo que podemos. Pero lo que realmente queremos decir es qué parte es consciente y qué parte es inconsciente. Inconscientes, en estos momentos se calcula unas 11 millones de bits de información por segundo. Es un bombardeo que ningún ordenador, por grande que sea, podría estar recibiendo. ¿eh? Ni siquiera esta CIA, que se supone que tenía 60 millones de llamadas controladas, ¿no? Y sin embargo, conscientemente solo 40 bits. Por lo tanto, hay que poner el foco en lo que realmente es relevante, es importante. Y no distraernos. Es una sociedad con muchísima información, pero con muchísima distracción también. Entonces, ese aprendizaje tiene que partir, nosotros hablamos de la D de disfrute, ¿no? Aquellas cosas que realmente son vocacionales, que realmente te gustan, y ahí hay que poner el foco. De cualquier cosa puedes aprender las cosas que te gustan. Por ejemplo, en mi campo de liderazgo, de una película, de un artículo de periódico, de una conversación con mi hijazo de que cumple 13 años en enero. De todas trato de aprender y sacar algo práctico para luego llevarlo y compartirlo con los demás. Pero también suelo repetir, o se dice, que las personas con talento tienen suerte porque aprovechan las oportunidades, y las personas que no tienen esa capacidad de compromiso, pues por mucho que la suerte pase por delante, no la ven. Entre esas personas que tienen un talento específico encontramos a los líderes, a los que hacéis mucha referencia en vuestros libros. Sí. ¿Cuáles son los atributos más importantes para un líder en tu opinión? ¿Y algún ejemplo en el deporte actual de líder? Bueno, efectivamente el liderazgo es un tipo de talento, es un talento para influir desde la credibilidad, desde la autoridad moral, no desde los galones, ¿no? En su momento el liderazgo empresa y deporte, la doctora Gallardo y yo hablábamos de 15 casos, creo, de empresa y de deporte, pues de Ángel Nieto, Miguel Indurain o el Sevilla, en ese momento que era considerado el mejor club del mundo. Estamos hablando del principio de la segunda mitad de la primera década del siglo XXI. Uh-huh. Luego, en liderazgo Guardiola nos dimos cuenta que un entrenador que por primer año llega a la élite es capaz de ganar los 6 títulos porque tenía mucho talento individual, pero porque lo convierte en un equipo, ¿no? Y Guardiola, en concreto, Pep Guardiola, nos ha enseñado mucho sobre cómo generar un clima con mucho esfuerzo personal donde cada jugador se sienta realmente importante, ¿no? El Messi que hemos conocido es el Messi de Guardiola, un Messi que incluso cambia su forma de alimentarse y ahora está replanteándose, ojalá vuelva por la buena senda, y que comía más de dulce de leche y asado de tira, y con Guardiola toma más fruta, más verdura, es más sano, ¿no? Eso también está en el liderazgo. Con La Roja, que aprendimos, pues como algo que ya decía Cruyff decía que había mucho talento individual pero no de equipo, por eso hablamos del triunfo de un equipo cuando ganó en 2008 la Eurocopa, del Mundial de La Roja, de cómo se gestionan las crisis, empezando por nuestra derrota, que de 1000 veces pasaría una contra Suiza, y cómo Vicente del Bosque cambió ese estado de ánimo derrotista, que podía ser, a un estado de ánimo ganador, ¿no? Y que bueno, ha sido una de las grandes satisfacciones en un momento de la historia de España, ¿no? Y luego en la siguiente Eurocopa, pues también como favoritos y todo el mundo conociendo nuestro sistema de juego, es capaz de reinventarse y seguir aprendiendo, porque claro, evidentemente todo el mundo ya copia el tiki-taka, ya sabe cómo defender, hacer una defensa de 3 líneas, ahora es mucho más complicado, ¿no? Ahora, recientemente nos decían, bueno, pues no ha habido libro desde Messi, Cristiano y Falcao, que es una investigación sobre el talento de los jugadores y cómo necesitan ciclos de 10.000 horas, 10 años, desde los 8 a los 18, de los 18 a los 28, y en estos 3 casos tan relevantes, pues son casi vidas paralelas, ¿no? Países de procedencia diferentes y equipos distintos, pero modus operandi muy similares. Y no hemos tenido libro este verano de La Roja porque desgraciadamente no ganamos la Copa Confederaciones, pero yo creo que hemos aprendido mucho del ambiente hostil que pueden ser los aficionados cuando juegas realmente en campo contrario. En Sudáfrica no nos ocurrió porque Holanda al final era la metrópoli de Sudáfrica y no son tan gratos como lo fuimos nosotros. En Austria no tuvimos que enfrentarnos a los anfitriones, sino a los alemanes, y entonces bueno, nos vamos a encontrar, no sé si en la final con Brasil, pero ojalá ganemos y ojalá haya libro de Leonor y de un servidor para entonces. Esperemos. Habláis en vuestros libros de diferentes perfiles de liderazgo, diferentes líderes. En tu opinión, actualmente, ¿cuál es el más demandado en el mundo empresarial? Bueno, pues yo diría Mourinho. Curiosamente, Mourinho
José Mourinho es un señor que sabe muy bien quién es su cliente, que son los presidentes de los 10 principales clubes del mundo, Europa, en estos momentos, que está en uno de ellos por segunda vez, que es el Chelsea, que no probablemente ha hecho oídos sordos o no ha estimado tanto como puede ser el PSG, por ejemplo, o algún otro equipo, pero que sabe que si se convierten en equipos que están en la élite de los 10 primeros, pues realmente él sabe ponerse en valor. Es un entrenador voluntariamente provocador y es un líder, bueno, también con sus jugadores, porque ha hecho muchas cosas buenas, por ejemplo, por Drogba en el Chelsea anterior, o ahora lo está haciendo por Eto'o, pero que luego, a diferencia de la mayor parte de los entrenadores, domina muy bien la rueda de prensa, domina muy bien en la comunicación. Nos encontramos líderes empresariales, por ejemplo, que no saben comunicar lo que realmente hacen, no ponen en valor lo que hacen. Y a veces decimos que hay dos Mourinhos, el Mourinho que entrena, que es un ser apacible, sistemático, muy científico, y el Mourinho más provocador, que son con los que nos quedamos, ¿no? que es una especie de malévolo. De hecho, no por casualidad el prólogo lo hizo Risto Mejide, podría ser el equivalente en los medios, ¿no? En los medios de comunicación. Y Risto invita a polarizar. Risto no deja indiferente a nadie. Puede ser a favor o en contra, ¿no? En una reunión no hace mucho le dije, Risto, mi hija Zoe me ha pedido algo imposible. Y me dijo, no hay nada imposible. Dije, sí, que nos hagamos una foto quitándote las gafas. Y me dijo, no, porque entonces no sería Risto. Entonces, Risto ha creado un gran personaje, es una persona muy brillante, sabe muy bien lo que hace, es una puesta en escena. Y luego se convierte ya en Evaristo Mejide, es un señor encantador, pero ya no es Risto. Y lo mismo Mourinho. Has pasado antes por encima en el tema de que hay líderes en la empresa que muchas veces no sabían o transmitir ese liderazgo o hacer valer ese liderazgo. ¿Crees que hay diferencias entre líderes y directivos? Es decir, sí. ¿Hay líderes y hay directivos y en algún caso se da la suerte de que confluyen? Sí. De hecho, utilizamos como sinónimos 4 palabras que no lo son. Un gestor utiliza recursos y por lo tanto tiene que saber para aprovechar de la mejor manera, eficiente en términos de recursos y eficaz en el logro de sus objetivos, es una parte. Directivos es un cargo formal, director de algo, por lo tanto tiene personas a su cargo, pero no significa necesariamente que tenga ese liderazgo, ¿no? Ejecutivo es la persona que toma decisiones y en esta crisis nos hemos encontrado con personas que mantienen, digamos, su cargo como directores, pero mandan menos, son menos ejecutivos en ese sentido. Y líder, como decía antes, es la persona que tiene la autoridad moral, por lo tanto, el liderazgo siempre es la percepción del otro, es la percepción del equipo. Y de hecho, Leonor Gallardo y yo repetimos, yo en todos los libros en algún momento, que no hay líder sin equipo ni equipo sin líder, ¿no? No puede haber líder sin equipo. Entonces, de cada 100 jefes, es algo que me suelen preguntar en España, y son datos de Iñaki Piñuel, de la Universidad de Alcalá de Henares, se calcula que hay un 36% de jefes tóxicos, que son jefes, pero que elevan la presión arterial y reducen la esperanza de vida 10 años a su gente, y solo hay uno de cada 6, un 16%, de líderes de verdad. Entonces, bueno, pues el liderazgo es una especie dentro de ese género tan grande. Yo diría que aquellas personas que tenemos la suerte de trabajar con líderes o de formar parte de equipos en los que están líderes, tanto en el campo del deporte como en el campo de otro tipo de organizaciones, realmente tenemos un tesoro. Y volviendo a contextualizar, ¿crees que la situación actual está dando lugar a la aparición de nuevos líderes con características diferentes a los que ha habido en otras etapas? Sí, hay un liderazgo mucho más femenino, en el sentido de que puede ser hombre o mujer, pero que tiene más el componente de empatía como algo previo a la influencia, la capacidad de ponernos en el lugar de otra persona para realmente lograr convencer o persuadir o influir sobre esa persona. Y normalmente, por eso el liderazgo femenino, las mujeres lo suelen tener más arraigado, ¿no? Se utiliza más. Y luego la serenidad. Vivimos momentos donde no hay que caer en la disforia, en el desánimo, pero tampoco en la euforia. Normalmente cuando ganas es fácil perder la cabeza. Lo que vemos todavía más en Estados Unidos que en Europa es, digamos, empresas que tienen mucho éxito, pero igual que suben, pecan de lo que los griegos llamaban ibris, que es esa especie de soberbia, pensar que no tienes que aprender de los demás, que te van a enseñar otros. Justo lo contrario de lo que decía, esa humildad, que tienes que aprender de todo, ¿no? Y entonces la soberbia, ese principio de la decadencia, porque esa complacencia, es decir, nadie me puede enseñar nada, pues hace que al final caigas, ¿no? Y entonces se puede morir de fracaso, evidentemente, pero se puede morir de éxito. El otro día un periodista le ponía el caso de Steve Jobs, ¿no? De la película reciente.
Jobs fue expulsado por su propia compañía cuando ya no tenía la mayoría de las acciones, supo volver y probablemente aprendió de esos errores para que no fuera un fracaso. Pero de ese éxito se puede caer en la euforia y se puede sufrir demasiado. Y en ese mismo sentido, el líder, ¿cómo ha de trabajar la motivación? Bueno, en realidad nadie motiva a nadie. Lo que tenemos que conseguir es que el directivo, que no es líder, no desmotive demasiado. Porque al final la motivación es un tema de estímulo-respuesta y el estímulo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. O sea, en el deporte es más que evidente, ¿no? Hay deportistas en cualquier ámbito que se motivan, entre comillas, cuando el entrenador les está empujando mucho. Según el caso de Guardiola, por ejemplo, jugador. Cuando Cruyff, la primera vez que le alineó en un amistoso, creo que contra el Santa Coloma de Gramenet, le dijo: juegas peor que mi abuela, y le dio la oportunidad de jugar la segunda parte y le dijo: parece que has jugado en el Barça toda la vida, y era su primer partido. Pero luego hay otros deportistas que eso les hunde y que lo que necesitan es un tipo de refuerzo mucho más positivo. Un buen entrenador, un buen líder, lo que tiene que saber es cada uno lo que necesita, lanzar ese estímulo porque sabe que funciona y dejar que desde la autonomía, desde la felicidad, desde el propio ámbito personal, pues la persona se motive sabiendo que eso funciona a corto plazo. La emoción y la motivación siempre funcionan a corto plazo. Pero evidentemente no es un tema de palo y zanahoria, no es un tema de amenaza o premio, sino de realmente darle a la persona el valor que tiene, que es el valor de que tiene un mundo de posibilidades y evidentemente para ganar hay que pagar un precio. En el mundo del deporte hay que entrenar mucho y en el mundo de la empresa también, cada vez más con el tema del coaching. Y cambiando un poco de tercio, aunque sin salir del todo del tema del liderazgo, el tema de las nuevas tecnologías, las redes sociales, etcétera, sabemos que tú estás presente, te seguimos en tu blog diario. ¿Cómo crees que afectan al liderazgo el día de hoy el tema de las redes sociales? Bueno, se ha llegado a hablar de un liderazgo 2.0, el liderazgo 3.0. Yo creo que las redes sociales o la tecnología en general son un medio. Por lo tanto, si tienes cosas interesantes que compartir, probablemente te da la opción de que llegara mucha más gente. Yo ahora, y lo hablaba en un blog reciente, me interesa mucho la conexión entre Twitter y la televisión. El propio Risto Mejía, el que hablaba antes, dice que todos somos canales de televisión y nuestro canal puede ser Twitter de manera natural. Yo suelo conectar mi blog diario luego a través de Twitter y de Facebook, para aquellos que no lo han visto, un poco para ser pool. Y entonces, bueno, pues en esa conexión entre las nuevas tecnologías y el liderazgo, pues cuanto más natural sea el liderazgo, y es un 90% de inteligencia emocional, cómo gestionas tu propia emoción y la relación con otros, más vas a poder llegar. Pero por otro lado, el jefe tóxico también se ve más fácil, ¿no? Es decir, a mí me interesa mucho en figuras públicas ver cuál es el lenguaje que utilizan, porque denota realmente qué puede estar pasando por la cabeza y si es real lo que dicen con lo que hacen, esa coherencia. La televisión evidentemente te deja muy claramente con el culo al aire si no te lo crees, porque una cara de no convicción es muy notable en televisión, muy buen actor tienes que ser, y también probablemente las redes sociales, si no las alimentas de tus propias convicciones, de tu propio modelo mental, pues se nota mucho porque vas dando bandazos, ¿no? Entonces, también el otro día en el blog, a propósito de los 3 premios Nobel de Economía recientes, decía que la frase esta de Groucho de estos son mis principios, si quiere tengo otros, se ha transformado y estos son mis principios y si quiere tengo los contrarios. O sea que se puede estar contando algo y lo contrario. Entonces, eso en Twitter, la hemeroteca, como antes se decía, se ve en tiempo real. Intentando traducir todo esto que nos está diciendo a términos de empleo, ya que tenemos un paro desmesurado en este país, sí. ¿Qué aspectos crees que son los más valorados a día de hoy en los procesos de selección de las empresas? ¿Cuáles son las claves para alcanzar el éxito profesional en función también de lo que se está buscando a día de hoy en la empresa? Bueno, yo creo, primero me gusta insistir en algo que me enseñó un profesor que se llama David Anisi, que daba macro y falleció, que es que no estamos parados, estamos desempleados. Decía que los únicos parados son los muertos, ¿no? Porque ¿qué quiere decir? Que transitoriamente todos podemos tener momentos en que no tenemos empleo, pero eso no tiene que ser que paremos, sino tenemos que seguir adelante. Tenemos un desempleo enorme por muchos motivos, por la economía sumergida, por un mercado laboral muy rígido. Bueno, es complejo, no es complicado, pero es complejo. Pero tenemos que olvidarnos de que alguien nos ofrezca empleo, no podemos esperar ofertas, sino generar nuestro propio trabajo. Porque cualquier organización, sea pequeña o grande, al final lo que quiere es personas, como decía antes, capaces y comprometidas, que te aportan valor. Cualquiera está dispuesto a pagarte 5 si obtienes 7.
una ley natural de los mercados. Entonces, ¿qué ocurre? Falta visibilidad, lo que hablamos de talento, como ponerte en valor. Debemos generar marca personal y profesional y tenemos que posicionarnos de una manera muy concreta, un segmento, en lo que realmente nos aporta valor. Todos valemos para todo. El talento no es un talento elitista, pero es un talento para conseguir que cada uno aporte valor en unas cosas. ¿En qué aportamos valor? En lo que llama el elemento, Ken Robinson, la pasión, que es realmente lo que te hace feliz. Si te encanta conducir, pues hay muchas cosas en las que puedes hacer, desde ayudar a otros de una manera social, utilizando las nuevas tecnologías en la conducción, a piloto de Fórmula 1. Pero si no te gusta, no hay nada que hacer. Es decir, que cada uno encontremos nuestro verdadero talento. Esto ya lo decía en el siglo XVII Baltasar Gracián: cualquiera sería feliz si encontrara su verdadera grandeza. Su grandeza es el talento, es decir, ¿qué te hace feliz? Estamos en una etapa de cambios, mucho paro, hay mucho pesimismo, pero tus conferencias siempre tienen un principio fundamental, que es el del optimismo y el del desarrollo personal, el que nos apliquemos de manera individual ciertas tácticas, por decirlo de alguna manera. Sí. Pero ¿cómo podemos construir eso en grupo, como colectivo o como país? ¿O consideras que solo con el desarrollo individual se llega ya al colectivo? No, es un paso previo, efectivamente. Yo trato de centrarme en lo que se llama el optimismo inteligente, Martin Seligman, que es medir cómo enfocas lo positivo, porque hay que contar lo positivo. Es decir, cuando yo he tenido ahora unos amigos de Venezuela que han estado por Galicia, Valencia, Barcelona, Madrid, y decían: pero ustedes, ¿de qué se quejan? Nos hemos comido una paella, nos hemos tomado marisco, hemos tomado una carne, hemos tomado unos callos. ¿De qué se quejan ustedes? O sea, si alguien viene a un campus como el de Toledo, ¿de qué nos quejamos? Entonces, efectivamente hay cosas que mejorar, pero partamos del clima delicioso, del grado de relación, de lo que están haciendo una banda de Quijotes en la gestión deportiva y en tantas cosas. Somos un país pues donde se cumple el Pareto, pero ese Pareto del 20%, hay unos Quijotes espectaculares. Es decir, tuve la suerte también de estar en Cabespa, la Cámara Venezolano-Española. Tenemos un Iberia, un Indra, un FCC, un OHL, un Inditex, 2 docenas de empresas verdaderamente espectaculares que están liderando en Iberoamérica, además de aquí. Entonces, partamos de eso, partamos de lo bueno y luego mejoremos cosas, pero desde la acción. No lamento de no podemos hacer nada, de la impotencia, de la víctima. El lamento de la víctima es muy triste, además es muy depresivo. Entonces el optimismo tiene que partir de lo que hacemos bien, que es mucho, y contarlo y compartirlo. Y yo noto un cierto sesgo a favor de los anglosajones, que venden, si acaso, demasiado y luego no te impacta tanto cuando haces una visita, por ejemplo, en investigación, ¿no? Evidentemente tú dices, bueno, pues Harvard o Stanford o tal. Bueno, hay de todo, hay gente buena y hay gente no tan buena. Y hay gente en la que Toledo no tiene absolutamente nada que envidiar a Harvard, Stanford o a Chicago Booth o a Wharton, ¿no? Realmente, es así. Y en Iberoamérica lo estamos viendo, donde ahí nos estamos batiendo el cobre, nunca mejor dicho, ambos mundos, ¿no? El anglosajón y el español, el latino, el hispano. Eso por un lado. Y luego, efectivamente, como decías, el talento individual, que tiene que partir del optimismo, porque si no crees en ti mismo no puedes aportar todo tu valor. Hay que hacerlo en equipo, hay que hacerlo desde la diversidad, hay que hacerlo desde una visión compartida. Y cuando se hace, funciona. Lo hemos visto en La Roja en los últimos años. Por eso el éxito no es por casualidad. Jugadores muy buenos, sobre todo muy buenos compañeros. Muy buenos compañeros. Y aunque haya habido entrenadores que quisieran cizañarlos por el tema del Madrid, el Barça y tal, la Pugna, no. Ellos están por encima. Y eso se ha conseguido hace muy pocos años. En 2006, cuando Leonor me invitó a meterme en esto del deporte, no existía. Nos contaba en ese momento Javier Lozano, que yo dirigía la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, que los jugadores de entonces, y algunos siguen ahora, lo primero que pedían es cuánto iban a ganar con un partido. Y ahora hemos llegado casi a la final de un mundial y preguntar a los capitanes, oye, ¿cuánto pagan por esto? Porque lo importante no estaba ahí, estaba en el equipo, en hacer equipo y en hacer sentirnos orgullosos a todos, ¿no? Y entonces salimos 19 millones de españoles a la calle en una macro manifestación sin precedentes en nuestro país. Pues casi para terminar ya te pediría, y casi de manera egoísta para el grupo y aprovechando la oportunidad que tenemos aquí, ¿qué mensaje o consejo nos darías para que continuemos nuestro trabajo como grupo IGOI? Bueno, egoísta no, yo os admiro mucho. Ya hace muchos años que admiro a la doctora Leonor Gallardo y a todo el equipo. Repito, no hay líder sin equipo, ni equipo sin líder, eso es absolutamente esencial.
Y yo os diría casi seguir así, no caer en la euforia. Me consta que Leonor no va a caer en la euforia porque se toma todo con mucho humor y con mucha distancia. Un señor que se llama Manfred Ketz-de-Vries, que trabaja en INSEAD, en Fontainebleau, que trabaja con líderes pasados de rosca, nos enseñó hace muchos años que un líder siempre tiene que mantener el sentido del humor. Esto es divertido, es un juego, es el deporte, es un juego. Tiene que tener la humanidad, ser cercano a todo el mundo darle con respeto. Yo me vengo, por ejemplo, no me extraña, pero muy impactado de cómo Leonor tiene una relación absolutamente cordial con los bedeles, con los conserjes de la universidad, porque como es muy inteligente y es muy humana, pues es muy cercana. Y la humildad de la que hablábamos antes, que es tener sano orgullo de lo que consigues, pero seguir aprendiendo, porque el día que dejas de aprender, pues tus células ya no siguen, estás en muerte cerebral, a lo mejor no muerte física, pero muerte cerebral, ¿no? Entonces siempre hay que seguir aprendiendo. Mi consejo es que sigáis con la humildad, con la humanidad y con el sentido del humor, y que sigáis haciéndonos sentirnos orgullosos a la gente española que ve que hay excelente investigación en gestión deportiva. Así que muchísimo ánimo y a seguir. Pues muchísimas gracias, desde luego es un honor haberte tenido aquí, esperamos que repitas esta visita a Toledo y al campus. Muchas gracias. Así será.